Vamos a hablar un poquito pues, de cómo es el manejo de la exacerbación del EPOC o el asma. Antes, hablar un poco de lo que es la oxigenoterapia. Es un tema que tal vez no todos manejan o no todos entienden, pues que el oxígeno es un medicamento. Entonces, pues, ¿qué es la oxigenoterapia? Es la administración de oxígeno para ayudar a prevenir o tratar la hipoxemia y a la reducción del trabajo respiratorio cuando un paciente tiene esfuerzo respiratorio. A menos de 2.200 de altitud se sospecha hipoxemia, de 2.200 metros sobre el nivel del mar, se sospecha hipoxemia cuando la saturación de oxígeno es menor a 92, y cuando estamos a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, la hipoxemia es sugestiva con una saturación de oxígeno menor a 90. Según la British Thoracic Society, el oxígeno tiene que ser considerado un medicamento, por ende como tal, yo tengo que... al momento de formularlo tengo que dar una vía de administración y una dosis. El oxígeno es el tratamiento para la hipoxemia, más no para la disnea, si bien la mejora. Debe ser prescrito, debe llevar un registro, el método, la FiO2 que estoy entregando. Y el oxígeno nunca va a tratar la causa etiológica, simplemente va a ser, digamos, una medida de soporte mientras resuelvo por qué mi paciente está haciendo hipoxemia. Tengo básicamente dos modalidades, digamos cuando solo entrego el oxígeno o cuando además ayudo con la ventilación. Entonces por un lado sería la ventilación mecánica y por el otro sería solo aporte de oxígeno, que los puedo dividir en alto flujo y bajo flujo. ¿De qué depende que un dispositivo sea de alto flujo o bajo flujo? Que yo sepa con exactitud la FiO2 que le estoy entregando al paciente. Por ejemplo, una máscara con reservorio, la de reinhalación y no reinhalación, uno diría, eso es alto flujo porque yo le estoy entregando al paciente más de un 90% de FiO2. No, porque precisamente no sé exactamente cuál es la cantidad de FiO2 que le estoy entregando. Entonces la máscara con reservorio, ya sea de reinhalación o no reinhalación, no es un dispositivo de bajo flujo. La cánula nasal y la máscara simple son dispositivos de bajo flujo. Y en cambio el alto flujo tenemos la cánula nasal de alto flujo, esa sí sé la FiO2 que le estoy entregando. La bolsa válvula mascarilla, que con bolsa de no reinhalación sé que es un 100%. Y el Venturi y la tienda de traqueostomía. Entonces hay que saber que la cánula nasal se le pueden poner hasta 3-4 litros de oxígeno por minuto, la máscara simple de 5 a 8 litros por minuto. Estas dos digamos que tenderían a ir humidificadas porque el oxígeno es irritante. La máscara facial va de 6-10 hasta 15 litros por minuto si es una de no reinhalación, o sea la que tiene la bolsa, ya que esta tiene una válvula unidireccional. Y el Venturi va por FiO2. ¿Qué les puedo decir yo del Venturi? Que si les toca armarlo, seguramente les toca armarlo para el caso, en esta tapita, o sea la de colores, en la parte de abajo, o sea acá donde está el palito, ahí dice cuál es el litraje de oxígeno que necesita esa tapa para entregar la FiO2 que entrega esa canasta. El Venturi, pues digamos que la convención de colores, si bien debería ser universal, a veces no lo es. Pero pues que sepan que en general estos son los valores aproximados, pero que entonces no se les olvide eso, que en cada caja, en cada tapita les va a decir el nivel de FiO2 que entrega esa canasta y cuántos litros de oxígeno les tienen que poner para que entregue esa canasta. Esta evidentemente es no humidificada, al igual que la máscara simple y la máscara de no reinhalación son no humidificadas. La cánula nasal y la máscara simple sí son humidificadas. ¿Cómo se pone el Venturi? Pues digamos que eso ya lo van a ver ustedes, sobre todo porque hay diferentes tipos de Venturi. Pero digamos que en general voy a tener este tubo que es de material corrugado, que se conecta a la máscara. Al final del tubo se pone la canastica que es el Venturi. Se le pone esta canasta transparente y pues se conecta al oxígeno. ¿Listo? Así funciona. Lo otro importante es saber, igual, en los dispositivos de bajo flujo, si bien yo no sé la FiO2 que le estoy entregando, pues tengo que saber el estimado de la FiO2 que le estoy entregando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si me llega un paciente con una exacerbación del EPOC y me dice, no, es que yo uso a 0.5 litros el oxígeno en la casa, pero me tocó subirle a 2 y me llega desaturado, entonces es un paciente que de entrada tengo que ponerle mínimo lo que tiene en la casa. Y si tiene EPOC, le voy a querer poner un Venturi. Entonces, si nos devolvemos acá, ustedes ven que los Venturis empiezan en 24%. Si yo no soy consciente que 2 litros por máscula nasal son 28%, y yo digo, no, empecemos con un Venturi de 24, evidentemente no estoy haciendo nada porque el paciente en su casa le tuvo que subir a 28 para sentirse bien. Entonces,
Si el paciente me dice que lo tuvo a 2 litros, voy a empezar con un Venturi de 28. Si lo tuvo a 3 litros, voy a empezar con el Venturi a 32 y así sucesivamente. Si listo, o sea, siempre que el paciente, sobre todo pues el hipocoso que puede tener oxígeno en casa, me llega y me dice, no, es que a mí me tocó subirla tanto, eso es lo mínimo con lo que tengo que empezar a darle oxigenoterapia cuando me llega a mi consulta de urgencias. ¿Listo? Las indicaciones pues de la oxigenoterapia, pues la hipoxemia, los signos de dificultad respiratoria, la enfermedad crítica, el neumotórax no candidato a tubo de tórax con saturaciones al 100%, es algo que reduce los neumotórax, sobre todo los espontáneos, que son los de los pacientes jóvenes. Y pues la humidificación depende más del tipo de dispositivo, porque pues esta cosa de alto litraje realmente, la máscara de no reinhalación no es de alto litraje, pero no necesita esto. Pero bueno, pues sobre todo la cánula nasal es la que sí necesita sí o sí la humidificación, porque pues irrita mucho la vía aérea y genera epistaxis. Lo otro importante cuando uno tiene que hablar pues antes de hablar de esto de exacerbación del EPOC o el asma, pues es la insuficiencia respiratoria aguda o la IRA. Es una disfunción del aparato respiratorio que altera el intercambio gaseoso normal y compromete la entrada del oxígeno o la eliminación del CO2. Se puede clasificar en 3. La IRA tipo 1 es la que no atrapa CO2. La IRA tipo 2 es la que atrapa CO2, o sea, estos son los pacientes hipocosos y estos son los pacientes asmáticos. La IRA tipo 3 que es la posoperatoria y la IRA tipo 4 que es la asociada a shock o hipoperfusión. Hay que tener en cuenta y tener cuidado básicamente en los pacientes con EPOC, la razón por la que yo les pongo Venturi, por la que yo no les pongo una máscara de no reinhalación, alto litraje, alta saturación de oxígeno, y es que los pacientes epocosos tienen un reflejo ya de vasoconstricción hipóxica porque están acostumbrados a bajas saturaciones. Si yo lo saturo al 100% en ese paciente con EPOC que ya desarrolló un mecanismo de defensa contra la hipoxemia, ese cambio tan agudo y abrupto de oxígeno va a generar un aumento de la oxihemoglobina y disminución de la carboxihemoglobina, que es el otro mecanismo de defensa, o sea, es decir, la hemoglobina comienza a atrapar el CO2. Si yo aumento pues la saturación de oxígeno, pues por las características que ustedes saben, se altera la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, y entonces ¿qué pasa? Que todo ese CO2 se va a liberar en la sangre. Entonces tengo un montón de CO2 en la sangre, tengo una enfermedad que no elimina bien el CO2, entonces voy a tener una hipercamia severa que va a eventualmente interactuar con los vasoreceptores y los quimiorreceptores y me va a hacer falla respiratoria aguda, y es un paciente que sí o sí voy a terminar intubando. Por eso es que al hipocoso no se le pone oxígeno al 100%. Esta es la tabla que nos propone la BTS para hacer el manejo de la oxigenoterapia. Entonces pues básicamente es bueno, esto sería: mi paciente tiene indicación de oxígeno. Entonces primero, mi paciente tiene riesgo de una insuficiencia respiratoria tipo 2, o sea el EPOC, ¿no? Es un paciente críticamente enfermo, entonces le voy a poner una máscara de 15 litros, no reinhalación. ¿Qué es un paciente críticamente enfermo? Realmente son taquicardias de más de 25 respiraciones por minuto. Pacientes que me lleguen con signos de fatiga, o sea, la disociación toracoabdominal, que es de pronto la más importante, porque son pacientes que eventualmente me van a hacer una fatiga muscular muy importante, y además son pacientes que para efectos de la práctica voy a definir como una vía aérea mantenible si me están hablando, pero evidentemente en riesgo. Entonces ya cuando yo me pregunto, ya no, mi paciente no está críticamente enfermo, entonces tiene riesgo de una insuficiencia respiratoria tipo 2, o sea un EPOC. Sí, mi saturación máxima la voy a manejar a 92. Si no, mi saturación máxima la voy a manejar a 98. ¿Listo? Y le voy a hacer seguimiento básicamente con gases arteriales todo el tiempo para evaluar que no tenga necesidad de tomar conductas adicionales, como en el caso del EPOC, una ventilación mecánica no invasiva, o sea un CPAP o un BiPAP, o de una ventilación mecánica invasiva. ¿Listo? Este es, digamos, como el ascensor o la escalera, como lo quieran ver, de cómo funciona. Entonces, eventualmente siempre voy a intentar empezar por el Venturi más bajo o el dispositivo de bajo flujo de menor litraje. Recordar lo que les dije: si el paciente llega y me dice, ay no doctor, es que yo tenía el oxígeno a 3 en la casa, entonces mínimo tengo que empezar por lo que tenía el paciente. Entonces bueno, esta es, digamos, la escalera de cómo deberían usarlo. Ahí les dejo para que la revisen con detenimiento. Entonces, ya con las definiciones, que es el asma y que es el EPOC, Gina nos define asma como una enfermedad de tipo alérgica de inicio en la infancia, una hiperrespuesta bronquial
que aumenta la permeabilidad vascular y genera un espasmo del músculo liso, y que las exacerbaciones van a estar definidas por tos, sibilancias y disnea. Mientras que el EPOC, que nos lo define la GOLD, lo define como una enfermedad adquirida y prevenible por una obstrucción de la vía aérea que tiene un deterioro progresivo, y la exacerbación va a estar definida por tos, producción de esputo y disnea. En cuanto al asma, 25 millones de personas en Estados Unidos son asmáticas, 2 millones responsables de 2 millones de visitas a urgencias, 3.500 muertes asociadas a la exacerbación, y los afroamericanos tienen 3 veces más mortalidad. En cuanto al EPOC, 16 millones de personas en Estados Unidos la sufren, es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos y, si no estoy mal, también es la segunda o tercera acá en Colombia. Genera 1.5 millones de visitas en urgencias y el 20% de las hospitalizaciones en mayores de 65 años es por exacerbaciones del EPOC. Digamos que estas son las diferencias claves por si las quieren revisar. Digamos que a nivel fisiopatológico el EPOC está un poco más mediado por células TCD8, por macrófagos, o sea, tiene un componente de autofagia más importante que el del asma, y el del asma está un poco más mediado por células TCD4. Entonces, ¿qué es la exacerbación? Es un empeoramiento agudo de los síntomas que terminan en la necesidad de una terapia adicional. Puede ser por un broncoespasmo intenso, una fatiga, una hipercapnia o una hipoxemia. Hay 3 factores que son los más importantes, o de alguna manera los más interesantes. La obstrucción, o sea, hay un aumento de las resistencias de obstrucción del parénquima y cierre de la vía aérea durante la aspiración. La hiperinsuflación, hay un aumento del volumen pulmonar al final de la aspiración, más síntomas y mortalidad, y es más evidente con la actividad física. Y otros factores como que se altera la ventilación, perfusión, y puede haber hipertensión pulmonar. Las exacerbaciones es un aumento de la respuesta inflamatoria sistémica que empeora absolutamente estos 3 factores de la enfermedad. Las etiologías principales son las enfermedades virales, principalmente el rinovirus, la polución, siendo esta tal vez la más o de las más importantes, y la tercera, la más mortal pero no la más frecuente, las infecciones bacterianas, principalmente la neumonía. Y en el caso del asma podríamos agregarle, sobre todo si es un niño que yo tengo en control con algún medicamento, como por ejemplo un inhibidor de las interleuquinas como es el Montelukast, un mal uso de la medicación. Que igual no es normal que un paciente asmático tenga medicación de por vida, sino hay pacientes que sin medicación, simplemente con control, pues mejoran y tienen estas mismas 3 etiologías de la exacerbación de su crisis. Las exacerbaciones de origen viral son más mórbidas, requieren más tiempo para mejorar y requieren más estancia hospitalaria. Y entonces, en cuanto a la evaluación inicial, pues una muy buena historia clínica, sobre todo siempre pensando en qué fue tal vez ese factor desencadenante. Si es que están haciendo una obra cerca de la casa, si es que hubo un incendio cerca de la casa, realmente muy pensando en esos detalles que tal vez no son importantes, porque ustedes en general no piensan en preguntar, ¿ha estado en contacto con gente enferma? Que igual es importante, pero no dejen de lado los factores ambientales. Al examen físico, pues obviamente una revisión de los signos vitales, evaluar si es una taquipnea severa, pues para, si me llega el paciente con su taquipnea en 30, evidentemente vía aérea mantenible en riesgo, mantenible porque me está hablando, pero estoy ahí pendiente por si me toca intubarlo. Evaluar los signos de dificultad respiratoria, el último, digamos, obviamente están todos los tirajes, el aleteo, pero el más grave de todos, la disociación tóraco-abdominal. La incapacidad para hablar frases completas, un marcador de severidad importantísimo. Si entre frases tiene que cortar para respirar, o sea, por ejemplo, no sé, no doctor, es que yo estaba... Así es, que no pueda acabar una simple frase, marcador de severidad súper importante. Que llegue en posición de trípode, o sea, un poco inclinado hacia adelante para poder respirar mejor, y pues sibilancias audibles, sobre todo para el caso del asma. ¿Qué otros diferenciales yo tengo que tener en cuenta? Más allá de pensar obviamente en la exacerbación de las enfermedades, la neumonía, el neumotórax, el derrame pleural, las arritmias cardíacas y el tromboembolismo pulmonar. Importantísimo. Digamos que tengo que hacer muy buen examen físico, sobre todo para el TEP, porque es que si yo le pido un dímero D a un paciente hipocoso o a un paciente asmático en plena crisis, o sea, eso es casi súper obvio que me va a salir alto. Y todos estos pacientes obviamente no pueden acabar en un angiotaquia de tórax, pero es un diferencial a tener en cuenta. Para eso tienen los criterios de Huesos, de Génova, una buena historia clínica, un buen examen físico, buscando el signo de Hoffmann y todo eso para sospechar que pueda ser un TEP. Sobre todo teniendo en cuenta que específicamente el EPOC pues es una enfermedad también muy procoagulante.
esta vaina. Bueno, entonces pues digamos que para el diagnóstico básicamente tengo eso: aumento de las sibilancias o sibilancias audibles, aumento de la tos o fiebre sin causa aparente, además de un aumento de la congestión nasal y la disnea. Lo puedo clasificar en leve, moderado y severo. Y la clasificación me va a depender o me proponen básicamente esto. Básicamente son parámetros de signos vitales. Una exacerbación moderada es una que tiene una frecuencia respiratoria de más de 24 respiraciones por minuto, una taquicardia, una hipoxemia pues severa. Y bueno, acá ustedes pueden ver pues los parámetros exactos. En cuanto a los paraclínicos, obviamente los gases arteriales van, casi que como siempre, tienen que ser arteriales porque tengo que evaluar el estado de oxigenación inicial, sobre todo para calcular el PAFI, pero digamos que para hacer seguimiento yo podría pensar en unos gases venosos. Siempre se van a ir con una radiografía de tórax y dependiendo del contexto clínico pues pueden pedir un dímero D, siempre con una razón, porque es que si pedimos el dímero D sin sentido y nos sale elevado, que seguramente nos puede salir elevado, pues ese paciente puede tener un angiotac de tórax y tal vez de manera innecesaria. Si pienso que puede ser una infección, una neumonía, por el examen físico, pues tengo que pedir además todos los laboratorios para completar el QSOFA. Y no olvidar las causas cardíacas, la disnea de origen cardíaco. Un ProBNP, un electrocardiograma y unas troponinas, siempre y cuando pues la clínica me lo proponga. Hay unos hallazgos muy importantes al POCUS que me pueden de hecho guiar la etiología. Esta tabla pues se las dejo digamos como para que revisen. Particularmente yo creo que la utilidad más grande del POCUS en este escenario son estos dos signos, el de la aleta de tiburón y el pleural thickening, porque son los que nos van a hablar de neumonía. Entonces digamos que es un paciente donde si los tiene una alta sensibilidad, entonces yo digo definitivamente es un paciente que puede tener una neumonía asociada. Ya para clasificarlo hospitalariamente podemos clasificarlo como sin insuficiencia respiratoria con una frecuencia respiratoria de 20 a 30, sin signos de dificultad respiratoria, sin déficit neurológico. Una insuficiencia respiratoria aguda no potencialmente mortal, o sea, solo con signos de dificultad respiratoria pero sin déficit neurológico. O una insuficiencia respiratoria aguda potencialmente mortal, con sobre todo si tiene alteración del estado de conciencia. Sin obviar este recuadro que ven aquí abajo, que es el Venturi que tiene mi paciente. Si requiere un Venturi de 40 es potencialmente mortal, si requiere Venturi de 35 es no potencialmente mortal, y si está adecuado con un 24-35 pues no tiene una insuficiencia respiratoria asociada. El manejo, pues el oxígeno, lo que ya veníamos hablando, súper importante. Los SABA para los dos casos, o sea, es un pilar del tratamiento. Relajan el músculo liso. Acá no tenemos albuterol, entonces pues usamos albutamol, pero pues si en algún momento de la vida llega a estar disponible, pues el albuterol tiene más evidencia que el salbutamol. Y también se pueden llegar a hacer nebulizaciones con epinefrina, pero realmente se ha visto que los SABA tienen mucha más efectividad que la epinefrina inhalada. Y entonces acá lo primero es pues el esquema de crisis, o sea, el esquema que ya todos conocemos, o sea, que son 2 puff cada 20 minutos por 1 hora, luego 2 puff cada 30 minutos por 1 hora, y luego un puff cada hora por 4 horas, y ya luego queda cada 8 horas. Hay mucha literatura pues que digamos cree que ese esquema se queda un poco corto y uno debería llegar a intentar a tener 10-20 miligramos de albuterol o salbutamol en 24 horas, pero pues eso es bastante, o sea, eso es casi acabarse el inhalador, que son unas 200 microdosis o 200 puff, pero pues se los dejo a criterio. Con que apliquen el esquema de crisis que obviamente todos conocemos, pues, o sea, está más que bien. También pues obviamente pues pensar en el LABA, es de mantenimiento. Ya una vez yo acabé mi esquema de crisis, no es mandatorio ponerlo en la crisis. Tenemos el salmeterol y el formoterol. El anticolinérgico, este tiene evidencia en el EPOC, no tanto en el asma. Usar el bromuro de hipatropio. Este bloquea los receptores muscarínicos y favorece la broncodilatación. El corticoide,
también realmente siempre va. Es un inmunomodulador que aumenta la sensibilidad a los broncodilatadores. No hay diferencia entre oral o endovenoso. Si mi paciente tiene vía oral, se lo voy a poner oral porque no tiene ninguna diferencia en la mortalidad. Y lo que voy a hacer es prednisona, 40 miligramos, una al día por 5 días. Si no tiene vía oral, pues entonces tengo que usar metilprednisolona, que es la IV, misma dosis, una vez al día. Y ya si le alcanzo a dar de alta en menos de los 5 días, pues para que complete los 5 días de corticoide. ¿Qué ayudantes tengo? El magnesio, sobre todo en la crisis asmática, pero tiene evidencia en el EPOC severo. O sea, es una medida que puedo llegar a adoptar en el EPOC severo, pero pues digamos que sí. Los de simulación van a decir que es solo para asma, pero pues realmente se puede usar en los dos, pero principalmente para asma. Se ponen 2 gramos de forma endovenosa. Tiene la acción de que bloquea los receptores de calcio y activa la adeninociclasa, que es un relajante del músculo liso bronquial. Aunque realmente no tiene tanto impacto en la mortalidad, más bien en la resolución de síntomas, pero si es un paciente que ya de por sí tiene alta mortalidad por sus otras comorbilidades, pues no va a haber gran diferencia. La ketamina, que es un analgésico disociativa, en dosis muy pequeñas, subdisociativas de 0.05 a 0.4 miligramos por kilo, pueden disminuir el broncoespasmo. Y se habla de los beta-2 endovenosos, o sea, la epinefrina, de 0.3 a 0.5 miligramos intramuscular e intravenoso. Realmente no hay mucha evidencia. Si tengo un paciente que le hice el esquema de crisis, le puse magnesio, le puse ketamina así muy elegantemente y me está haciendo completamente refractario al manejo y está empeorando, le puedo llegar a considerar, pero no es como una indicación que esté tan ampliamente descrita. Y el otro punto, el más polémico, el antibiótico, definitivamente en el asma no va. Y en el EPOC entonces tenemos pues digamos un debate, y es que todos hemos escuchado lo de los criterios de Antonisen, mención horrorífica, no los usen, no los mencionen, o sea, esa vaina no. Eso fue un estudio muy pequeño, se realizó en unos hospitales de Canadá, o sea, no fueron ni 100 pacientes y fueron solo pacientes con EPOC severo. O sea, tras del hecho, si tengo un EPOC leve o moderado, es un estudio que no me aplica. Entonces, no usen los criterios de Antonisen, no tienen validaciones, o sea, es un estudio muy mal hecho, de mierda. Entonces, no se guíen para el antibiótico en el EPOC. Se habla de que si tengo el esputo purulento de aumento de la cantidad, puedo llegar a considerarlo siempre y cuando yo lo relacione con la clínica y en la radiografía yo vea algún patrón radiológico que me pueda hablar de una neumonía, o si tengo un paciente con PCRs por encima de 40, puedo llegar a considerarlo. Pero digamos que hay que sacarse de la cabeza que esto es mandatorio o fijo en el EPOC, porque no es así. Y nada de criterios de Antonisen, esa vaina no sirve de nada. Si quieren llegar a usar una escala para el EPOC, pueden usar el de CAF Score, que es este que están viendo acá. Tampoco lo puedo usar para escoger antibiótico, pero digamos que me va a hablar un poquito de la mortalidad que puede tener mi paciente. Por si quieren llegar a usar una escala, esta digamos que sería la más, pues la que tiene un poco de mejor evidencia. Y lo otro es, sobre todo en mi paciente con EPOC, si no me está mejorando, los pacientes con EPOC les va muy bien con la ventilación mecánica no invasiva, particularmente con el BiPAP, porque es broncodilatadora, tiene una reclutación de los alveolos a través de la PIP, disminuye mortalidad, y entonces se pone en soporte de presión inspiratoria de 5 a 10 milímetros de mercurio y una PIP de 3 a 5 milímetros de mercurio. Si mi paciente con EPOC definitivamente no mejoró y hizo una acidosis, que es la indicación absoluta de ventilación mecánica invasiva, pues entonces es un paciente que tengo que intubar y eso. Pero entonces a su paciente con EPOC denle el chance de ponerle el BiPAP. Es una estrategia que está cada vez más disponible, que de verdad les funciona a las exacerbaciones del EPOC y pues les ha reducido la mortalidad y les ha reducido la necesidad de intubarlos. O sea, siempre intenten que la intubación sea la última opción. Para el asma no, cero evidencia en asma. Si ya mi paciente está haciendo una falla ventilatoria en asma, definitivamente lo tengo que intubar, al igual que el epocoso si ya no me respondió la ventilación mecánica no invasiva. Para ponerlo un poco más objetivo, ¿cuáles son las indicaciones absolutas de la ventilación mecánica no invasiva? Una acidosis metabólica, un pH menor a 7
una acidosis respiratoria, un pH de menos de 7.25 con una presión parcial de CO2 de 60 a 70, que esté en manejo con la ventilación mecánica no invasiva, o sea, con el BiPAP, una hipoxemia grave, una apnea o bradipnea, un deterioro del estado mental a pesar del manejo, o evidentemente que me entre en paro, y pues una inestabilidad hemodinámica severa. Y estas, digamos, que serían las indicaciones de la ventilación mecánica no invasiva, pero realmente pues si un paciente tiene una exacerbación del EPOC severa, es algo que yo le puedo poner y le reduce mortalidad. Más bien es qué contraindicaciones tengo. Es básicamente que tenga una indicación absoluta de la ventilación mecánica no invasiva. O sea, una inestabilidad hemodinámica grave, secreciones abundantes o incapacidad para eliminarlas. Entonces es un paciente que tal vez no me va a responder bien al BiPAP y más bien lo puedo tapar porque le voy digamos, como a oprimir las secreciones. Un Glasgow pues menor a 8, que pues es indicación de intubación, o un fallo multiorgánico. ¿Listo? Este es un algoritmo que, digamos, nos reduce el manejo para ambas, para la exacerbación severa. Se administra oxígeno, se hace el esquema de crisis con salbutamol. Recuerden que acá no tenemos salbuterol, y bromuro y patropio para el EPOC. Ponemos corticoide endovenoso si la vía oral no está disponible. Podemos poner líquidos endovenosos. Se considera si está indicado los antibióticos para el manejo de la exacerbación del EPOC. Se pone el magnesio. Se puede poner en ambos, pero digamos que tiene en teoría, entre muchas comillas, más evidencia en el asma, pero se puede poner en ambos. Considero el inicio de ventilación mecánica no invasiva para el EPOC, o sea, el BiPAP. Y pues ya si no mejora, pues evidentemente tengo que considerar la intubación y la ventilación mecánica invasiva. Entonces pues vamos a hacer un pequeño caso. Pues tenemos un paciente de 83 años, está fatigado, no tenemos muy claros los antecedentes, pero como que pareciera que sí usa oxígeno, entonces pues uno tiende a pensar que usa el EPOC. No olviden para caracterizar la disnea usar la escala MMRC. Entonces él dice que tenía un MMRC de 2 y ahora tiene uno de 4, o sea que la disnea empeoró hasta estar en el reposo. Tiene signos vitales, una tensión pues que está bien, no tiene taquicardia, tiene una taquipnea no de 25, tiene una saturación de 81% sin oxígeno que mejora con cánula a 3 litros, no tiene fiebre, el tórax está en tonel, muy esperable en un paciente con EPOC, tiene signos de dificultad respiratoria, no tiene agregados pulmonares, digamos que me indiquen neumonía. Y en las extremidades pues veo una cianosis periférica. Entonces primero diagnóstico, recuerden que siempre tenemos que dar un diagnóstico. Tiene una exacerbación del EPOC moderada, la taquipnea tendría que ser de 30 para que fuera severa, con una insuficiencia respiratoria aguda no potencialmente mortal, porque tiene signos de dificultad respiratoria pero no tiene aparentemente ninguna alteración en el estado de conciencia. Es un paciente que tengo que hospitalizar, le voy a iniciar el esquema de crisis, le voy a tomar todos los paraclínicos que ya hemos hablado. Entonces me sale un electrocardiograma normal, una troponina negativa, porque igual como no tenía claro antecedente me pareció prudente pedirle la troponina por si no fuera algo cardíaco. El hemograma está normal, la PCR está elevada pero no está en un nivel, digamos, para yo considerar antibiótico, que decíamos que podía ser una PCR por encima de 40. La función renal está bien, la glucosa está bien, los electrolitos están bien, los gases arteriales tenemos un trastorno mixto, observamos una acidosis respiratoria crónica con una alcalosis metabólica que seguramente está intentando compensar esa acidosis respiratoria. Tiene un trastorno leve de la oxigenación por la PAFI de 212 y tiene una hiperlactatemia de 2.9. Esta es la radiografía. No observamos consolidaciones, no observamos ningún hallazgo que nos sugiera neumonía. Entonces pues es un paciente que seguramente me responda bien al esquema de crisis, a los líquidos. En dado caso de que no me mejore, pues le pondría la ventilación mecánica no invasiva. No tiene indicación de ventilación mecánica invasiva porque, si recuerdan, si bien tiene una acidosis respiratoria, la PC2 está en 38, y si nos devolvemos a las indicaciones tiene que ser una PC2 por encima de 60. Entonces un paciente que me va a responder bien así, tal cual. ¿Qué tienen que saber? Pues digamos que si este paciente me llega así como me llegó, pues al momento, por ejemplo, de la A, yo digo, es un paciente con una vía aérea permeable pero en riesgo,
porque tiene signos de dificultad respiratoria, entonces el vía aérea tiene que quedarse ahí todo el tiempo vigilando. En cualquier momento puede empeorar la saturación de oxígeno, en cualquier momento me puede perder la conciencia y entonces tengo la necesidad de intubarlo. Si lo voy a intubar, entonces bueno, recuerden hacer bien las 7 P's. En la primera P recuerden que preparación no es solo decir tengo una hoja número 3, tengo mi tubo 7.5, en fin, mis implementos. Recuerden que tienen que decir mi plan B sería el videolaringoscopio y mi plan C sería la máscara la máscara laringea. Además vamos a preparar los inductores y el paralizante. De inductores entonces ya vimos que la ketamina puede ser tal vez la mejor opción en este caso, siempre y cuando los signos vitales nos lo permitan, porque pues si bien la ketamina es muy buena en este caso porque es vasodilatadora, si mi paciente está muy hipertenso, muy taquicárdico, no la voy a considerar porque pues es un medicamento que pues que tiene un efecto que aumenta los parámetros cardiovasculares. Pero digamos que si está como este paciente que no está tan grave, es una muy buena opción. Y otras cosas, digamos, que tienen que tener en cuenta es pues que estos pacientes, si yo lo tengo que intubar, pues eventualmente el lugar de manejo pues va a tener que ser la UCI. La ventilación mecánica no invasiva, lo que les decía, recuerden que esa acidosis asociada a hipercamias severas o una hipoxemia persistente a pesar del oxígeno suplementario y la ventilación mecánica no invasiva. Estos son los parámetros de cómo se programa un ventilador mecánico no invasivo. Pues que esto es algo complejo, esto es algo que en general hacen las terapeutas respiratorias. No pierdan el interés en leerlo. Como les dije en la charla de vía aérea, que ahí también lo mencioné un poco, si quieren pues podemos revisarlo. Pero no echen el tema tampoco tan al desagüe porque pues a fin de cuentas lo hace la terapeuta. No, es un tema importante, deberíamos conocer. O si tienen la oportunidad de hablar con una terapeuta respiratoria, díganle, oye, ¿cómo se programa el ventilador mecánico? Que les explique porque pues es algo muy, muy valioso. Estos son los parámetros para programar el BiPAP. Y ya. Decirles también importante que, por ejemplo, si yo tengo que intubar a mi paciente con EPOC y eso, queda la duda y es cómo le paso el medicamento. Porque yo lo intubo y le estoy supliendo la ventilación, obviamente, y pues la oxigenación, pero yo necesito ponerle los inhaladores porque es lo que va a sacar tanto a mi paciente hipocoso como a mi paciente asmático de la crisis. Si yo no le pongo los inhaladores, no. Y entonces pues el tubo obviamente es la única entrada a la vía aérea porque pues el tubo con el flujo me está obstruyendo la vía aérea. Ahí lo que se puede hacer no es algo que esté escrito, es algo muy artesanal, indígena, si lo quieren ver así. Ustedes saben que uno dice 1, 2, 3, 4, 5 y ventila. Entonces en ese tiempo de 1, 2, 3, 4, 5 retiran el ambú, ponen los medicamentos por el tubo, ponen un poco más porque algún poco del medicamento se quedará en el tubo, o sea, ponen unos, si quieren poner 2, entonces pongan más bien unos 4 o 5 puff. Vuelven a poner el ambú y entonces ventilan y ustedes van a ver cómo el aerosol del medicamento va a ir bajando. Entonces digamos que es la única forma que tenemos de ponerle el medicamento al paciente, porque si ya lo tuve que intubar, listo, o sea, estoy arreglando la urgencia, pero lo único que lo va a sacar de la crisis es el uso de los inhaladores. Entonces pues es la única forma en la que yo tendría de hacer eso. Y listo, eso sería todo. Cualquier cosa pues me cuentan, estoy pendiente. Listo, gracias.